El efecto gratitud 1 metodologías. Este estudio consistió de dos fases. Fase 1, estudio cuantitativo objetivo, conocer datos duros alrededor de la gratitud que nos permitieran generar hipótesis para el desarrollo de una guía cualitativa de profundización, así como la generación de un punto de comparación en el tiempo. Dinámica. Se levantaron 493 encuestas online, entre los meses de junio y julio del 19 de enero de 2012 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Por la condición de acceso a computadoras, el levantamiento fue realizado en zonas urbanas de los territorios participantes. La encuesta estuvo dividida en tres grandes secciones: percepción de la gratitud que experimentas de los demás hacia ti, percepción de la gratitud que tú experimentas hacia los demás, percepción de la gratitud que experimentan los demás entre ellos. Cada sección contenía diversos personajes o entes a partir de los cuales se experimentaba la gratitud: papás, hermanos, amigos, colaboradores de trabajo, jefes de trabajo, maestros / escuelas, gobernantes, instituciones de seguridad y protección, instituciones religiosas, empresarios desconocidos. Cada sección contenía diversos personajes o entes a partir de los cuales se experimentaba la gratitud: papás, hermanos, amigos, colaboradores de trabajo, jefes de trabajo, maestros / escuelas, gobernantes, instituciones de seguridad y protección, instituciones religiosas, empresarios desconocidos. El efecto gratitud 2. Cada persona contestó una serie de preguntas sobre su perfil de tal manera que pudiéramos encontrar patrones y generar comparaciones por género, edad, estado de residencia, ingreso promedio mensual. Los resultados graficados de esta primera fase se encuentran disponibles en www.pastredesign.com/ranking/pastredesign-gratitud.pdf. Al finalizar, estudiamos los resultados y detectamos datos interesantes que nos permitieran generar hipótesis y guías de investigación para profundizar sobre las razones y porqués, ya que mientras un estudio cualitativo permite descubrir los porqués, el estudio cuantitativo de la fase 1 nos permitió encontrar los qués. Fase 2, estudio cualitativo objetivo, profundizar sobre qué motiva las actitudes y percepciones de la población alrededor de la gratitud, de tal manera que podamos no solo entenderla a detalle sino promoverla correctamente en nuestra vida y en las de los demás. Dinámica. Se llevaron a cabo interacciones con 72 personas con los siguientes perfiles: nichos socioeconómicos, DI, media baja, C, media típica, y C/B, media alta/alta moderada. Grupos de edades: 18-25, 26-35, 36-45 y 45-65 años. Ciudades: México, Monterrey y Guadalajara. Se llevaron a cabo sesiones bajo dos metodologías: conversaciones psicoantropológicas, en las cuales un psicólogo o antropólogo con experiencia y capacitado por MINTCODE desarrolla una interacción abierta 1 a 1 con la persona. Imprint Room. Esta es una sesión registrada con derechos de autor por MINTCODE en la cual se explora el inconsciente de la persona, en una dinámica grupal, que nos permite descubrir la programación a la que fue expuesta la persona cuando era niña o adolescente alrededor de la gratitud. Cabe aclarar que mientras un estudio cuantitativo busca números y requiere muestras grandes, cientos, en un estudio cualitativo las muestras son más pequeñas, decenas, porque en este se buscan patrones de motivaciones de conductas y hábitos que se descubren con grupos menores de personas. Este libro presenta los resultados de ambas fases. No esperamos que este libro sea concluyente sobre el tema gratitud, sino detonador de muchas más discusiones, mesas de trabajo, reportajes y estudios subsecuentes. Gracias de antemano por el tiempo que dedicas a leerlo, y si lo consideras prudente, compartirlo. Comencemos con un dato: el nivel de gratitud que se experimenta en nuestro país, 3,57, en una escala de 0 al 5, en donde 5 representa una enorme gratitud y 0 representa la ausencia total de la misma. Aún no sabemos con certeza si esto representa que México es un país que experimenta más o menos gratitud que otros, ya que el estudio en otros países apenas comienza. Sin embargo, ante la pregunta de ¿crees que podrías mejorar tu vida con un índice personal de gratitud mayor?, la respuesta fue mayoritaria: sí. Y ante la pregunta ¿crees que le ayudaría a nuestro país si las personas vivieran un mayor nivel de gratitud?, la respuesta mayoritaria nuevamente fue sí. Sabemos que nuestro nivel personal de gratitud, así como el nivel nacional, puede mejorar y mucho, por ende, este estudio adquiere mayor relevancia.
Uno de los aprendizajes interesantes del estudio es que resulta contundente que la mayoría de la población tiene un concepto bastante claro de lo que significa la gratitud en su vida y en una sociedad, así como de los beneficios potenciales de esta, pero pocos se han detenido a analizarla a profundidad y encontrar los mecanismos para experimentarla más en su vida. Por ello creemos que con esta publicación contribuimos a simplificar la vida de los ciudadanos ayudándoles en su análisis. No nos adelantaremos aún a dar el significado de gratitud, dejemos que el mismo estudio nos arroje un descriptivo más puntual derivado de la profundización en el tema. Solo adelantaremos y de aquí en adelante así nos referiremos a ella que la gratitud es una expresión individual. 53.570. Sección I. Componentes de la gratitud. Sigamos analizando esta expresión individual de la gratitud a partir de lo más elemental que es desmenuzar los elementos que la componen, según los resultados del estudio cualitativo, acción que motiva la gratitud. Para que exista la expresión de gratitud de una persona hacia otra, primero debió existir una acción de otra persona y ésta ser percibida como digna de gratitud. Aquí es interesante destacar que toda acción de una persona es evaluada por otra de una manera subjetiva, es decir, bajo sus propios lentes de percepción de la realidad. Por ende, una acción que motive la expresión de gratitud de alguien podrá no motivarla en alguien más. Siendo así, tenemos dos grandes complejidades. La persona que genera una acción tendrá una forma subjetiva para definir su acción de tal manera que sea merecedora de una expresión de gratitud por la otra persona, pero no por actuar de una manera que sí haya motivado gratitud de alguien. Podrá asegurarse que al volver a actuar de la misma manera merecerá la gratitud de alguien más. O ejemplo, si un colaborador en la recepción de un hotel atiende de una manera a un huésped y este huésped le expresa su gratitud, no forzosamente por tratar exactamente de la misma manera a otro huésped, este otro expresará su gratitud. En un caso dramático, podría resultar lo contrario, un reclamo o expresión de malestar. La persona que recibe la atención tendrá una forma subjetiva de valorar la acción y podrá expresar o no gratitud dependiendo de su evaluación de la acción, la cual será influenciada por su programación mental para valorarla, pero también por su humor del día, algo que analizaremos más adelante. Percepción subjetiva sobre cómo realizar su acción para ser merecedora de gratitud. Evaluación subjetiva de si la acción merece su gratitud o no acción. Expresión de gratitud. Esta es una parte crucial alrededor de la experiencia, ya que el cómo se expresa demuestra el qué tanto se siente y qué tanto se siente implica qué tan real o no real es la gratitud. Para que alguien crea que existió gratitud es necesario que ésta se exprese con amabilidad y honestidad. Parecería que es complejo evaluar esto. Sin embargo, las mujeres más que los hombres tienen patrones bien definidos de cuándo es expresada con amabilidad y honestidad: ver a los ojos, gesticular positiva o alegremente e incluso tocar a la persona, palmadita, beso en la mejilla o hasta abrazo, mientras que quedó en evidencia que el hombre considera que la amabilidad y la honestidad ya van expresadas en las palabras. Esto comienza a marcar las diferencias de cómo se vive la gratitud en un hombre y en una mujer. Mientras las mujeres esperan que la expresión venga cargada de una emocionalidad evidente, el hombre con las simples palabras se da por bien servido. Lazo simbólico que se crea, al terminar la interacción entre la persona que ofrece una acción y quien expresa la gratitud. Se crea algo entre las personas participantes, podría ser descrito como un lazo, contrato, necesidad de reciprocidad que al final de cuentas genera un vínculo simbólico y emocional, en ocasiones de por vida, en otras por un periodo más corto. Parecería como que la gratitud marca a las personas, si nos ponemos en un plano cuántico, las hace vibrar positivamente hacia los demás. Aquí tenemos otra diferencia muy marcada que resultó entre mujeres y hombres. Mientras los hombres no tienen mayor problema por quedar marcados por otros, las mujeres sí tienen cuidado especial de por quién son marcadas. Los hombres no le tienen miedo al compromiso que genera una expresión de gratitud, mientras que las mujeres sí. Esto nos podría hablar de una diferencia psicoantropológica interesante, de que las mujeres consideran limitadas sus acciones por el bien de los demás y cuidan con quién se comprometen, ya que tienen suficientes compromisos con su familia, mientras que los hombres se consideran con mayores posibilidades de apoyar a los demás tanto por saber que su mujer ya está a cargo de su familia como por generar relaciones de apoyo social con otras personas en otros grupos o tribus. La gratitud marca a las personas. Reconocimiento.
La gratitud implica que en la persona que recibe la acción, haya un verdadero reconocimiento de alguna característica, habilidad o elemento que haga única a la otra persona, y esto es considerado como un acto de humildad, de poner a la persona que te ofrece la acción en un lugar especial en ese momento. Esto requiere una actitud momentánea de humildad, para reconocer que el otro es bueno para algo o mejor que yo en ese algo, por ende merece reconocimiento ya implícito en la expresión de gratitud. Se te descompone tu carro en la calle, una persona se detiene y hace uso de sus habilidades de mecánica para ayudarte a echar a andar el auto. Esa es sin duda una acción que merece una expresión de gratitud cargada de un enorme reconocimiento por sus habilidades, mejores que las tuyas. Cuando una persona vive la gratitud en su vida, la humildad se vuelve un hábito, algo que repites todo el tiempo y que te permite reconocer en otros tu individualidad, pero al mismo tiempo estar en un estado de aprendizaje constante. Esta persona es muy buena en matemáticas, es única, debo de estarle agradecido y aprender de ella. Sección 2. Elementos adicionales alrededor de la gratitud. El humor, el estado emocional de una persona que evalúa una acción para saber si debe expresar gratitud o no, influye mucho en su decisión. Si experimentas emociones negativas como coraje o envidia al momento de recibir una atención, tal vez tu evaluación sobre la acción no sea suficientemente buena como para sentir y expresar gratitud, y en cambio, si estás en paz, alegre y optimista cuando recibes la atención, seguramente la verás con mejores ojos y te permitirás sentir y expresar gratitud. Imagina que un esposo llega a su casa notablemente molesto por un mal día de trabajo. Su esposa le preparó la comida que le gusta y literalmente no le sabe, ya que no es capaz de centrar su atención en los olores, texturas, sabores y vista. Seguramente no expresará gratitud, mientras que un hijo llega feliz con un 10 de calificación en la escuela y probablemente sí expresa su gratitud a su madre por el esfuerzo que hizo para prepararla. Ahora, es importante considerar que la persona que ofrece la atención, madre, no tiene la menor responsabilidad en las situaciones que generaron un humor positivo, en el hijo, y negativo, en el padre, pero a final de cuentas sí está siendo parte de las emociones de ellos. Recordemos que el estado emocional es una forma de percibir el mundo. Nosotros decidimos cómo percibir las situaciones a nuestro alrededor y al final de cuentas decidimos las emociones que queremos experimentar. Ahora, si asumimos que la gratitud per se es generadora de bienestar emocional, entonces podemos pensar que para cambiar nuestra actitud o emociones podemos utilizar la misma gratitud como herramienta. Por último, tomemos en cuenta que la gratitud no solo cambia tu actitud o humor, sino que modifica la manera de reaccionar de los demás, así que tiene un doble beneficio. Autopercepción de ser juez. Es una práctica normal que la gratitud sea utilizada como una expresión de aprobación y desaprobación. Si me gusta lo que haces por mí, te expreso gratitud, de lo contrario no lo hago. Este fenómeno tiene muchas aristas. Veamos. Racionalización. Cuando queremos evaluar algo, normalmente tomamos en cuenta variables racionales, procesadas mucho más en la corteza prefrontal que en el cerebro límbico o emocional. Por ende, cuando racionalizamos hacemos a un lado el sentimiento. Tratar de evaluar como bien o mal un servicio, un producto que recibimos, una atención, una forma de comportarse alrededor de nosotros, etc., nos lleva a territorios que nos impiden sentir plenamente la intención que hubo detrás. De ahí la frase tan utilizada de lo que cuenta es la intención, y esta hay que sentirla y por supuesto agradecerla. Postura de jueces. Nadie nos ha elegido o nombrado jueces de nada. No podemos adoptar todo el tiempo la postura de jueces de lo que recibimos y lo que sucede a nuestro alrededor. Cada vez que evaluamos una acción o a alguien ofreciendo esa acción nos ponemos por encima de alguien, mientras que la verdadera gratitud se expresa con humildad y aceptando que alguien es único en algo. Es muy difícil que como juez de todo lo que sucede alrededor de nosotros expresemos gratitud y seamos felices. Muchas personas pasan mucho tiempo debatiendo si perdonar a alguien o no. El punto no es perdonar porque no somos jueces de nadie. El punto es entender que la persona lo hizo por alguna motivación comprensible o no comprensible para nosotros y simplemente cambiarle el significado de me hizo daño a cuánto he mejorado o qué bueno soy gracias a eso que viví. El único que sufre como juez y debatiendo si perdonar o no eres tú. Variables subjetivas. Ya vimos que la evaluación de una acción es subjetiva, incluso que puede cambiar de un momento a otro y que se deja influenciar por nuestro estado emocional o humor.
Las variables que tomamos en cuenta cuando nos colocamos como jueces de una acción para concluir si merece nuestra expresión de gratitud o no cambian todo el tiempo y nos colocan en una postura de incongruencia ante la cual no solo confundimos a los demás en cómo actuar ante nosotros, sino que nos confundimos a nosotros mismos acerca de cuándo debo de ser feliz o no serlo. O llegas a tu oficina, tu colaborador te presenta un proyecto que llevo a cabo, tú te pones el sombrero de juez, evalúas el proyecto y decides que la inversión para llevarlo a cabo será muy grande, por ende tu colaborador tiene que volver a hacerlo y no expresas gratitud por su esfuerzo. Has tenido un mal día con tu pareja en casa y no estás de humor para ser condescendiente con nadie. Una semana antes ya habías reprobado otro proyecto de la misma persona debido a que le faltaba creatividad, había dicho públicamente que querías proyectos creativos sin importar la inversión. Una incongruencia para los demás y para ti mismo. La falsa ilusión de enseñar a partir de la desaprobación. Muchas personas viven bajo la idea de que expresar gratitud cuando no aprueban una acción es como premiar a quien hace algo mal y finalmente esa persona no se llevará una lección y no mejorará en el futuro. ¿Te suena familiar este pensamiento? O acudes a una oficina de tu proveedor de telefonía, la persona tiene una etiqueta en su pecho que dice colaborador en entrenamiento, de inmediato te colocas en una posición de juez y de maestro a la vez y a la menor provocación expresas tu desaprobación y por supuesto no expresas gratitud. Claro, en tu pensamiento se escucha una vocecita de para que aprenda. Por una parte debemos de separar la gratitud de la lección o enseñanza y como ya lo vimos en el punto anterior, debemos también separar la gratitud de la aprobación o desaprobación. Podemos enseñar mucho al mismo tiempo que expresamos gratitud y por el contrario podemos perjudicar un proceso de aprendizaje con la desaprobación o cuando no expresamos gratitud. Al principio cuesta creer esto, ya que la cultura ha introducido en nosotros el pensamiento y hábito de que la gratitud es una herramienta de aprobación/desaprobación y fomento del aprendizaje, pero poco a poco lo irás aceptando. Para concluir este punto, no hay que asumir que expresar gratitud implica no corregir o transmitir una lección, por supuesto que no. Es bueno ayudar a las personas a mejorar si tenemos algún conocimiento que podamos compartir, pero si estamos en una posición en donde debemos transmitir conocimiento, tenemos que ser agradecidos de que la persona genere acciones que nos permitan saber qué conocimiento específicamente debemos transmitirle para que mejore y ser agradecidos de que la persona tenga la disponibilidad de escucharnos y repetir la acción hasta haber mejorado. Vean qué chulada. Gracias a esta persona o situación puedes transmitir un conocimiento y sentirte pleno y lleno de satisfacción por haber podido compartir algo y ayudar a una persona. ¡Wow! La ilusión de pagar con dinero o con gratitud. Otro elemento interesante es la percepción cultural de que la gratitud es una forma de pagar un favor o una acción. Bajo esta premisa se llega a comparar con la moneda corriente o el dinero. Muchas personas asumen que por estar pagando un servicio con dinero ya no es necesario expresar gratitud a los colaboradores, a quienes prestan un servicio o quienes te venden algo. Esto nos lleva al siguiente tema. La acción es por responsabilidad y por gusto. Uno de los grandes obstáculos de la gratitud es pensar que muchas personas realizan muchas acciones hacia nosotros por responsabilidad y que cuando se llevan a cabo por responsabilidad no son merecedores de nuestra gratitud. Cuando nuestra mamá prepara nuestra comida, cuando un colaborador realiza su trabajo, cuando un taxista nos lleva a algún lugar, cuando una persona de seguridad nos abre la puerta, cuando un conductor se detiene completamente respetando la señal, cuando un servidor público procesa un servicio, es necesario que cambiemos de forma de pensar. Nuestra mamá o papá nos preparan la comida por gusto, nuestros colaboradores trabajan con nosotros porque sienten ganas de hacerlo, el taxista nos ofrece un servicio porque quiere. Tanto papá como mamá trabajan porque sienten una satisfacción por llevar lo necesario a la casa, pero casi nadie hace nada por pura responsabilidad. Cualquier persona pudiera no hacer su trabajo, renunciar, irse, dejarnos, o simplemente brincarnos para darle servicio a otros. Todos lo hacen porque quieren, por gusto y por ello son merecedores de nuestra gratitud y así hay que expresárselos. Esto debe de ser parte de la educación en nuestra sociedad, sobre todo desde casa y en la escuela. Percepción de responsabilidad, gratitud, percepción de que las cosas se hacen por gusto, gratitud. La gratitud define a las personas. Este es un valor o hábito que por ser muy perceptible le genera a alguien una parte de su personalidad. Las personas a su alrededor lo notan, pero no solo eso,
sino que la gratitud trae consigo una forma de vida de humildad, reconocimiento de la individualidad del otro, un estado de paz consigo mismo, una capacidad de empatizar con los demás y relacionarse con ellos y un aumento potencial en su productividad y competitividad. Por ello la gratitud define a las personas, no solo ante los demás sino ante él o ella misma. Sección 3. Las razones detrás de los números. Los hombres viven más la gratitud que las mujeres. Cuando le pregunto a cualquier persona quién crees que experimenta más gratitud, la mujer o el hombre, seguramente su respuesta será, la mujer. Sin embargo, los datos fueron contundentes. La mujer expresó que sentía menos gratitud de los demás hacia ella, de ella hacia los demás, y su percepción que entre otros existía gratitud era menor que en los hombres. El dato era muy interesante y por ende nos dimos a la tarea de explorar a profundidad las razones del por qué las mujeres viven menos la gratitud que los hombres, y estas son: acciones por responsabilidad. Inconscientemente sigue existiendo una percepción de que la mujer tiene que llevar a cabo ciertas acciones por responsabilidad más que por gusto, y digo conscientemente porque mientras antes era un tema mucho más consciente que las personas expresaban directamente, hoy les cuesta más reconocerlo, pero a fin de cuentas sigue presente en su inconsciente. Lo interesante de todo es que no solo los hombres piensan que las mujeres deben hacer ciertas acciones por responsabilidad, sino que las mujeres mismas se autoconsideran inconscientemente responsables de muchas actividades alrededor de la parte materna, de pareja, familiar y social. Al hombre se le atribuye la responsabilidad del trabajo remunerativo y cualquier acción fuera de esta se podría considerar por gusto, así que se le agradece más. Mal. Esto es pésimo. Seguimos creyendo que la mujer tiene la responsabilidad de ser nuestra sirvienta y eso está muy mal. Lo que nuestra madre hace por nosotros es por gusto y le debemos una profunda gratitud. Incluso cuando el hombre trabaja también lo debemos considerar como si fuera por gusto y mostrarle gratitud. Sin embargo, así están las cosas. La protección del macho alfa. Nuestra sociedad sigue replicando hábitos muy prehistóricos, incluso reptílicos o instintivos, en donde al hombre se le ofrece cierta protección y apapacho, como si fuera el macho alfa a quien toda la familia le ofrece cierta consideración a fin de mantener su capacidad de replicar la genética y mantener la especie. Una mujer me decía: en mi casa los hombres no hacen nada, todo se les da. Le pregunté: ¿y quién crees que tenga el derecho de no hacer nada, el fuerte o el débil? Se quedó callada por un momento y me contestó: el fuerte. Claro, si se le considera, erróneamente, el fuerte, obviamente se le expresará más gratitud a él que a las mujeres, de tal manera que se genere ese lazo del que hablábamos anteriormente, ese compromiso, que genera confianza en mí de que cuando lo necesite, ahí estará para apoyarme, para devolverme el apoyo. Mayor gratitud al fuerte, menor gratitud a la débil. Cuestión de percepción y de hábitos inconscientes, pero así es, malamente, así es. La sociedad ha cambiado radicalmente en las últimas décadas y esto ha hecho que muchas mujeres reclamen el legítimo derecho de recibir la misma gratitud que los hombres. Sin embargo, los hombres aún no han entendido, y es en su capacidad y forma de expresarla que las mujeres sienten que viven menos gratitud. Compromiso restringido. Sabemos ya que cuando alguien te ofrece una expresión de gratitud te marca de alguna manera, te deja comprometido hacia el futuro, inconscientemente. O al terminar de comer el marido se levanta, se le queda viendo fijamente a su mujer, la abraza y le dice: gracias amor, la comida estuvo deliciosa. A lo lejos el plato se ve completamente limpio. La mujer, después de esta expresión, seguramente quedará marcada hacia su marido para seguir haciendo equipo con él. Sin embargo, no siempre es tan fácil marcar a las mujeres a partir de expresiones de gratitud. Estas son muy cuidadosas en el hacia quien quedó comprometida, ya que consideran, todo en un plano inconsciente, no racionalizado, que su atención y esfuerzo deben de dedicarse a quien resulta más importante. En ocasiones prefieren que otros no les estén agradecidos para no sentirse comprometidos de regreso. Es como cuando se regala algo. Entre las mujeres, a quien se le regala queda comprometida a regalar después. He llegado a escuchar en palabras de algunas mujeres: ojalá no me regale para luego no tener el compromiso de regalarle. La gratitud es comparable por sus efectos en el inconsciente de una persona a un regalo, compromete, y las mujeres son muy cuidadosas de con quién se comprometen,
por ello administran mejor la gratitud y el recibimiento de esta. He aquí una razón más para que las mujeres vivan menos la gratitud que los hombres. Mujeres lectoras de emociones, como vimos anteriormente, la gratitud conlleva un profundo sentimiento o emoción de reconocimiento y agradecimiento. Pues bien, la neurociencia nos ha ayudado a entender históricamente que las mujeres son mucho más capaces que los hombres de leer emociones y por ende más capaces de identificar si una expresión de gratitud realmente es sincera o no. Las mujeres vienen equipadas con un detector de emociones y gracias a ello son capaces de saber por qué razón un bebé llora, identifican por qué se encierra uno de sus hijos adolescentes en su cuarto o bien si su hombre es o no sincero con ella cuando le da explicaciones de su llegada tarde a su casa. Hay varias razones neurológicas detrás de esta capacidad. Dos de ellas son, la mujer tiene un corpus callosum mucho más fuerte o grande, es decir, la estructura que une a ambos hemisferios cerebrales tiene una capacidad de comunicación mayor, lo que les permite vincular las emociones con la capacidad analítica. Al mismo tiempo las mujeres tienen una capacidad mayor de producción de hormonas que contribuyen a la memoria emocional, como la oxitocina, lo que les permite recordar y comparar decenas de eventos pasados para generar interpretaciones de los significados detrás de emociones. Siendo que las mujeres son más capaces de detectar emociones, levantan más la vara a la hora de creer en expresiones de gratitud, por ello consideran que reciben menos gratitud que los hombres. Para convencer a las mujeres no solo es necesario que las emociones sean evidentes, sino que es importante utilizar simbolismos, pequeños elementos que con alto contenido simbólico de pensé en ti o sé lo que te gusta, como cartas, rosas, sorpresas. En ocasiones para las mujeres lo que se repite no se siente, por ello es necesario cambiar la cotidianidad, ponerle un toque adicional a la expresión o acto de gratitud. A mayores acciones de bien mayor gratitud. Muchas mujeres consideran que llevan a cabo más acciones de bien para los demás y que por ende deberían recibir más muestras de gratitud y sin embargo consideran que no las reciben. Esta es otra razón para que las mujeres estén más insatisfechas alrededor de su experiencia con la gratitud. Esta percepción tiene dos orígenes: o me esfuerzo más para llevar a cabo la misma cantidad de acciones para otros que los hombres, ya que mientras para los hombres algunas actividades les son más fáciles, algunos territorios laborales aún están dominados por los hombres por lo que a las mujeres les podría requerir un esfuerzo adicional navegar en ese territorio. O bien, simplemente la mujer considera que lleva a cabo más actividades y por ende es merecedora de mayor gratitud, que no recibe, trabaja y al mismo tiempo administra el hogar, gratitud como herramienta social para los hombres utilizan la gratitud como una herramienta para generar alianzas y progresar, hábito heredado de nuestros antepasados cuando los hombres eran quienes dirigían las caravanas de nómadas y tenían que mostrar gratitud a otras tribus para generar alianzas y crear lazos de reciprocidad. De igual manera cuando salían a cazar o en las estructuras sociales de poder que se formaban, la gratitud era importante hacia los colaboradores y hacia los superiores de tal manera que generaran fuertes vínculos de sobrevivencia. En los monos podemos encontrar actos de acicalamiento, acciones de bien, hacia otros monos, en muchas ocasiones, hacia monos de jerarquía superior de tal manera que se generan compromisos hacia futuro. Para muchas mujeres, consideran que utilizar la gratitud como herramienta de ascenso social o progreso económico les resulta un acto con algo de hipocresía o simplemente de uso no sincero de agradecimiento. En el extremo, algunas mujeres han llegado a considerar que algunos hombres expresan gratitud como acto de servilismo a sus superiores, no la considera sincera y más aún la ven como una distorsión del verdadero uso de la gratitud. Caso de reflexión: cuando una persona es promovida en su trabajo por méritos propios y por una evaluación objetiva, deberíamos estar profundamente agradecidos con nuestros superiores por la promoción. Algunas mujeres pensarían que no porque te lo ganaste, muchos otros pensarían que sí porque el jefe pudo no haber hecho caso de las evaluaciones. ¿Tú qué piensas? Mayor gratitud con los amigos que con los hermanos. Este fue uno de los hallazgos más interesantes, incluso que nos sorprendió inicialmente al obtener los resultados cuantitativos, aunque poco a poco se fueron evidenciando las razones al hacer el estudio cualitativo que nos permitió profundizar y encontrar las razones de por qué, entre los mexicanos y mexicanas, se vive mayor gratitud entre los amigos que entre los hermanos.
A mayor relación obligatoria menor gratitud, a los hermanos no los puedes escoger, a los amigos sí. Esto genera de inicio una gran diferencia, ya que vuelve a la relación entre hermanos un tanto dada y obligatoria, mientras que con los amigos la continuación de la relación se da siempre y cuando se cumplan ciertos patrones de interdependencia. Vivir la gratitud es uno de esos hábitos que se debe de dar entre amigos para que continúe la relación, mientras que con los hermanos, aun cuando no sientas ni expreses la gratitud, seguirán siendo tus hermanos. La relación entre hermanos, además de ser dada por nacimiento y no tener más remedio que aceptarla, genera implícitamente una obligatoriedad de apoyo. Es decir, si en algún momento un hermano está pasando por un mal momento, los otros hermanos se ven obligados a ayudarle, quieran o no. De la misma manera, quien recibe el apoyo puede o no expresar gratitud al haber recibido un bien de ellos. Un gran hábito sería aprender a apoyar a nuestros hermanos y a expresarles nuestra gratitud por gusto, comprendiendo que sus beneficios son los nuestros, comprendiendo que no estamos obligados a nada y comprendiendo que nadie mejor que nadie conoce las necesidades y cómo apoyar a los de nuestra familia. Amigos hermanos. Entre hermanos existe menos empatía que entre amigos por la diferencia de edad. La empatía es uno de los grandes promotores de la gratitud, ya que ser empáticos nos permite ser capaces de entender y sentir por lo que el otro atraviesa, apoyarlo mejor y por ende ser merecedores de nuestra enorme gratitud. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones un amigo puede mostrar mayor empatía que un hermano tan solo porque son de edades más afines o similares, y esto nos hace creer que son más capaces de entender el momento de vida específico por el que atravesamos. Imagina un adolescente de 15 años sufriendo porque la niña que le gusta no lo toma en cuenta. Sus hermanos más cercanos en edad tienen 11 y 19, el primero pasa todo el día jugando a los videojuegos y el segundo lleva 2 años de novio con su pareja. En cambio, el adolescente tiene 4 amigos que están pasando justo por la misma situación y no son tomados en cuenta por las niñas que les gustan, incluso uno de ellos está ilusionado con la misma niña que el adolescente. La respuesta a la pregunta de quién cree el adolescente que lo puede comprender mejor, es obvia: sus amigos. Si acaso el adolescente llegara a pedirle consejos al mayor, éste lo vería como un niño precoz en temas del amor. Al menor nunca le pediría consejos, pues como hermano mayor del menor debería demostrar más capacidad. Por ende, a quienes debe acudir son sus amigos y no obviamente a los papás, ya que él está en búsqueda de su identidad personal y cualquier réplica a lo que los papás digan sería demostrar que aún persigue la identidad familiar y esto lo hace sentir menos independiente y autosuficiente. Este fenómeno nos lleva al siguiente punto. En la adolescencia, alejarse de los hermanos mayores es parte de un ritual de búsqueda de identidad personal, el deseo de independencia, la capacidad para ser autosuficiente. Comienza en la niñez tardía y adolescencia. Los grandes torrentes de testosterona, hombres, y progesterona, mujeres, generan cambios tanto físicos como emocionales que, aunados a las responsabilidades que se empiezan a afrontar en la escuela, el interés en el sexo opuesto y las modas no compartidas por los padres o hermanos mayores generan en el adolescente un distanciamiento de los rituales y hábitos familiares. Comienzan a buscar su yo en el mundo, no su yo en la familia. Esta búsqueda de independencia refuerza el punto anterior de distanciarse del apoyo familiar y refugiarse en el apoyo de su grupo de amigos. La colectividad de sus amigos se volverá su fuerza, ante la ausencia de una fuerza individual clara y el alejamiento de la fuerza de su familia. Con sus amigos generarán elementos de cohesión como algún deporte, la música, el alcohol, los rituales en las fiestas y hasta las travesuras acordes a su edad. Cualquier referencia con sus hermanos será vista por él y por sus amigos como una intromisión en su identidad de grupo, una incapacidad de ellos de buscar su propia identidad y por ello la evitan. La gratitud nuevamente gira en torno a los amigos, quienes te dan tu fuerza y valor, aunque ésta sea colectiva y no individual. Los hermanos rajan, no son los mejores cómplices. Como confidentes los hermanos tienen una gran desventaja: su cercanía con los padres. ¿Cuántas veces un hermano no le ha contado algo a otro hermano y este va con el chisme o cuento con sus papás, lo que a la postre le trae regaños o simplemente búsqueda de apoyo no solicitado de los papás al hijo o hija? Los amigos no rajan a los padres, aunque he escuchado historias en que sí. Por ello se les confía más que a los hermanos y eventualmente son merecedores de mayores expresiones de gratitud. En muchas ocasiones guardar los secretos de alguien conlleva como resultado ser confiado,
ser querido, y esto es parte de la expresión de gratitud de un amigo a otro. Cuando se confía más en alguien, amigos, se tiene la confianza y libertad para hacer más travesuras con él o ella, por ello se generan más momentos de complicidad con los amigos que con los hermanos, las primeras borracheras, escaparte de tu casa, meterte sin invitación a una fiesta, romper algo en la calle o pintar una pared, hacerle una broma a la maestra, bajarle la novia a otro compañero de clases, todo esto se vive en mayor complicidad con los amigos que con los hermanos, a menos que las edades entre hermanos sean muy similares o hasta sean cuates o gemelos. Los hermanos compiten por los recursos más preciados, de niños y adolescentes, incluso de bebitos y ya de jóvenes y adultos. Los hermanos compiten por los recursos a su alrededor, tiempo y atención, amor y bienes de los padres. En muchas ocasiones, sobre todo de bebitos y niños, la competencia es muy instintiva, inconsciente. El bebé llora más fuerte cuando ve que su mamá juega con la hermanita, el niño hace una travesura para que su padre lo tome en cuenta cuando ve que éste hace la tarea con el otro hermano, el adolescente ve que sus padres premian al joven por sacar mejores calificaciones, o bien, ya de adultos se pelean por la herencia o por el puesto de trabajo en la empresa familiar. En algunos casos extremos, los hermanos desarrollan enfermedades psicopatológicas para llamar la atención, es decir, se enferman a propósito, inconscientemente, para que sus papás estén a su lado en la cama y les traigan sopita en lugar de estar al lado de sus hermanos. En otros casos que he llegado a conocer de niños se desarrollan ciertas predilecciones por alimentos que a nadie más les gustan en su casa, de tal manera que cuando los padres los cocinan, les queda claro que la preferencia es para ellos, o bien en familias de muchos hermanos se desarrolla una capacidad para hablar en tonos elevados por la necesidad inconsciente de ser escuchados entre tantos hermanos. Queda claro que con los hermanos compites por recursos muy preciados, a diferencia que con los amigos, donde sin duda hay competencia, pero en donde los recursos no son tan preciados porque no representan sobrevivencia, otra razón más para sentir y expresar menos gratitud con los hermanos que con los amigos. Los hermanos son más duros cuando apoyan que los amigos. Cuando se busca el apoyo de los hermanos, normalmente estos son más duros que los mismos amigos. Los amigos no son tan duros porque les importa que te mantengas cerca de ellos, tienen miedo de perderte, mientras que los hermanos no tienen miedo de perderte porque seguirás siendo su hermano, así que cuando aconsejan o reprenden pueden ser más incisivos, incluso pueden tener más conocimiento histórico del tema que algún amigo. Imagina que vas con tu hermano en busca de consejos sobre qué hacer con tu relación, llevas 10 años de pleitos constantes con tu pareja, tu hermana conoce todo lo que ha ocurrido en estos años, ya podrás imaginar cómo va a ser con sus consejos, utilizará frases como tú no entiendes, llevas 10 años así, yo creo que te gusta sufrir, has desperdiciado una tercera parte de tu vida, etc., mientras que algún amigo tal vez será más suave. La dureza y en ocasiones la falta de tacto de los hermanos para aconsejarte es otro motivo más para sentir y expresar menos gratitud hacia ellos que a los amigos, pero seamos sinceros, los consejos que más nos han servido en nuestra vida son los más duros, aunque los evitemos porque nos duelen. Sección 4. La ingratitud de y hacia los empresarios. En México se siente y expresa poca gratitud hacia los empresarios. Ese fue el resultado del estudio cuantitativo que llevamos a cabo. Veamos cuáles son las razones. Es importante mencionar que el concepto empresario se refiere a los hombres de negocios que lideran las grandes empresas en el país, no a los micro y pequeños empresarios. Los empresarios controlan recursos y nos controlan. Hemos encontrado que todo lo que signifique una acción de otros en donde se reduzcan nuestras libertades va a generar sentimientos opuestos a la gratitud por el simple hecho de que nuestra libertad es un bien básico y literalmente lo vemos y sentimos claramente cuando se nos reduce. En nuestro país, y seguramente también en otros países de Latinoamérica, muchos de los recursos, tierra, mercados, recursos naturales, empleo, dinero, ejercicio político, medios y hasta leyes, han tenido claros dueños o propietarios por décadas o siglos. La vinculación de estos dueños de recursos siempre ha mantenido un gran vínculo con los políticos o han sido los mismos. La población tiene claro que a mayores recursos en manos de unos cuantos, menos recursos en manos de ciudadanos y a menos recursos menos libertad. Con esto no expreso mi punto de vista personal diciendo que esto está bien o está mal, simplemente es así.
El control de los recursos es evidente y las personas lo viven día a día. Un colaborador se levanta un día y va a pedir trabajo, en las manos de un empresario está la decisión si tiene o no trabajo. El mismo colaborador 2 semanas después va a cobrar su quincena, en las manos del empresario está el respetar el acuerdo y pagarle o no. Después de 3 años en la misma posición, en las manos del empresario está si el colaborador es merecedor de una mejor posición. En un caso dramático podríamos pensar que una familia puede o no comer dependiendo de si el empresario quiere o no, de si respeta o no los acuerdos con el colaborador. En el mundo y en el país existen empresarios sumamente honestos y justos, con los que se desarrolla una interdependencia con los colaboradores, para quienes los colaboradores sienten y expresan una fuerte gratitud. Incluso los mismos empresarios la sienten y la expresan porque entienden que sin los colaboradores no habrían logrado los éxitos y crecimientos que han logrado y por ello comparten las ganancias y reconocimientos. Sin embargo, los instintos reptílicos en muchos empresarios son tan poderosos que los lanzan a desarrollar una gran ambición personal pese a que tengan que ejercer control y presión sobre sus colaboradores. Estos empresarios son los granos negros en el arroz que cuando el arroz se ve de lejos se percibe gris y no blanco. A todo esto hay que sumarle que muchos empresarios, apoyados en el control de recursos que ya ostentan, buscan evitar la creación o desarrollo de nuevas empresas en su ramo, de tal manera que en ocasiones también buscan controlar la oferta de productos y servicios generando esquemas monopólicos que en muchas ocasiones derivan en precios altos para el consumidor así como bienes con bajo valor agregado. Dentro de todo el tema de control de recursos se encuentra implícito el cuidado de estos recursos, sobre todo de los recursos naturales. Queda clarísimo que la responsabilidad del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales es de todos. Sin embargo, por el poder, uso y control sobre los recursos los ciudadanos perciben que los empresarios son quienes están imprimiendo la huella negativa sobre nuestro entorno. La desilusión. En los últimos años se han ventilado casos de empresas y empresarios en los que el público tenía una gran confianza, tanto mexicanas como extranjeras, de lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción, prácticas monopólicas, etc., que han generado una desilusión mayor entre el público y ha hecho caer el índice de gratitud ante ellos. Los empresarios tienen que ser congruentes en el tiempo, tienen que establecer controles que impidan que se generen estas prácticas porque el daño no solo se lo hacen a su propia empresa, marca y apellido, sino al resto de los empresarios que buscamos obtener la confianza y gratitud del público. Bajo valor agregado en productos, los empresarios son los responsables de qué tan buenos o malos son los productos y los servicios que ofrecen a los consumidores. En muchas ocasiones estos bienes se perciben como malos, ineficientes o simplemente caros cuando se contrasta el valor que agregan contra el precio que cuestan, por ende los consumidores sienten y expresan totalmente lo contrario a la gratitud, sienten desprecio y coraje ante estos empresarios. Acudimos a un centro de servicio y nos toma 2 horas en la cola ser atendidos, hablamos a un call center y les toma 30 minutos atendernos, compramos un producto que al mes ya no funciona, llegamos a un hotel y nos colocan en un cuarto en mal estado, volamos de un destino a otro, el avión se cancela y no nos reembolsan el costo del boleto. Cuando las expectativas no se cumplen, cuando quedamos insatisfechos por haber pagado por algo con tanto sacrificio, cuando nos prometen el cielo y nos dan el infierno, los ciudadanos sienten que no se puede sentir y expresar gratitud. Peor aún, cuando te das cuenta que hay otro proveedor a quien acudir, los sentimientos negativos se refuerzan. Relación de responsabilidades. Ya hemos visto anteriormente que en donde existe una relación de responsabilidad pago-responsabilidad, en lugar de gusto/deseo cumplimiento de acuerdo pago/deseo, no nace un sentimiento y expresión de gratitud. Vaya si no les damos las gracias a nuestra mamá por preparar nuestros alimentos porque sentimos que es su responsabilidad, menos vamos a sentir gratitud con los empresarios. Los empresarios tienen que entender que las personas hacen sus actividades por gusto y deseo que si quisieran pudieran irse a otro lado, claro, en lugares de restricciones laborales, pues es obvio que el empresario sienta que si el empleado se quiere ir pues que se vaya, que será fácil conseguir un nuevo colaborador. Sin embargo, esto genera relaciones enfermas, llenas de sentimientos negativos, de una parte y de la otra, cuando el empresario comience a reconocer que cada colaborador hace las
Cosas por gusto y deseo se comenzarán a crear espirales de gratitud en la empresa que aumentará la productividad y ambos ganarán. El egocentrismo en su máxima expresión, con la proliferación de las tecnologías y redes sociales se ha puesto aún más al descubierto el estilo de vida de los empresarios y el público se ha percatado de cómo viven, cómo viajan, los lujos que se dan, pero no solo eso, nos hemos percatado del contraste de vida entre algunos empresarios y sus colaboradores. Ser un país es donde se encuentra el hombre más rico del mundo contribuye adicionalmente a la percepción de injusticia y egocentrismo que priva entre los empresarios en medio de una gran mayoría pobre. Algo que se le recrimina mucho a los empresarios es la distancia emocional con la realidad y con sus colaboradores, muchos no se preocupan por convivir con sus colaboradores, por escucharlos, por compartir experiencias, ya no hablemos de compartir ganancias, que por cierto es una obligación legal. Cuando alguien muestra empatía yo le muestro gratitud, cuando no, no. Yo. El fenómeno de casa llena. El año pasado Mintcode estudió la envidia y las razones de por qué en las sociedades latinoamericanas la envidia es tan alta. En México se escuchan frases como en mi rancho todo se perdona menos a que le vaya bien a mi compadre, o bien el cuento barra chiste de los cangrejitos en la cubeta. Lo que descubrimos fue que en nuestras sociedades, históricamente, las posiciones de poder han sido muy pocas, en las empresas, gobierno, instituciones, sindicatos, etc., y las han ocupado históricamente los mismos, por ende la percepción inconsciente en que las oportunidades para ocupar alguna de ellas son mínimas, por ello cuando alguien comienza a progresar y a acercarse a esas posiciones de poder, los demás lo ven con envidia, ya que es una sensación generada por la percepción de que se están llenando los huecos y las oportunidades escasearán aún más. Por eso concluimos en nuestro estudio que el código de envidia es casa llena. Los empresarios han llenado la casa, y estando ahí, obviamente defienden a muerte su posición, siendo que ellos ocupan espacios que todos quisieran y que evitan que otros lleguen ahí, se experimentan emociones contrarias a la gratitud. Sección V. La ingratitud hacia las instituciones religiosas. Algo pasa alrededor de las instituciones religiosas, en especial en el Distrito Federal, fue lo que encontramos en nuestro estudio cuantitativo, de ahí nuestra intención de profundizar y encontrar qué está pasando específicamente, y esto es lo que sucede, una gran decepción, las instituciones religiosas en las últimas décadas y en especial en la primera década de este milenio han decepcionado a muchos seguidores, esto expresado claramente por las personas participantes en nuestro estudio. Cualitativo. Cuando por tantos años, cuando por tantas generaciones, familias enteras han puesto confianza en instituciones como las religiosas y de repente empieza a revelarse tanta información, sin duda se produce una decepción en muchos. Aunado a la decepción adicionalmente viene la desesperanza ya que no hay muchos lugares o instituciones en las cuales refugiarte que estén libres de incongruencias y por ello la no gratitud se incrementa. Esta incongruencia que se percibe alrededor de las instituciones religiosas se basa en que los mismos líderes no están viviendo los valores que profesan o con los que evangelizan, se requiere por ende, un regreso a la congruencia o bien una revisión urgente de los valores que profesan para no caer en estas incongruencias. Control y monopolio. Nuevamente surge el tema del control y monopolio que anteriormente veíamos alrededor de los empresarios y es porque los ciudadanos perciben un control de las instituciones religiosas sobre algunos temas, como la fe o la esperanza, incluso en el DF se percibe un deseo de controlar políticas públicas como el aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En lo personal creo que cualquier institución, sea o no poderosa, tiene la libertad para expresar sus opiniones, pero al parecer esto es percibido por la ciudadanía en general como una forma de ejercer control y monopolio. Repito lo que antes comentaba, cuando las personas sienten que se les controla o se les resta libertad, tenderán a no sentir ni expresar gratitud. Adicional a esto, se percibe que hay un control sobre el perdón y un monopolio sobre la liberación de la culpa, otro motivo por lo cual seguramente hace muchos años se percibía una gran gratitud pero al parecer hoy es lo contrario. El miedo como herramienta de control, algunas personas nuevamente en el DF, en donde parece acrecentarse la no gratitud hacia las instituciones religiosas expresan su rechazo a que éstas utilicen el miedo como herramienta de control de sus seguidores, el entrar al infierno, ser castigados, no recibir la bendición o no obtener el perdón.
Esto nuevamente se percibe una estrategia de control y monopolio sobre los comportamientos y hábitos de la población. La intromisión de las instituciones religiosas, el público percibe y siente que las instituciones religiosas no deberían de intervenir en ciertos temas de la vida social, educativa y política, sin embargo muchas otras personas sienten que sí están en todo su derecho. Al no haber un consenso claro, el indicador de gratitud alrededor de las instituciones religiosas comienza a sufrir un declive, todo parece indicar que el número de personas en contra de que éstas participen en políticas públicas, temas de salud, educación, elecciones, etc. es cada vez mayor. Reitero que mi postura es la de permitir la opinión de todos, sin importar su tamaño, años de existencia o poder. Sin embargo, en donde manda capitán, ciudadanos pidiendo que no lo hagan, no gobierna marinero, un servidor. Creo que debería de existir una libertad de opinión universal, pero estoy de acuerdo en que no debería de haber una presión aprovechando el poder de las partes. Instituciones en contra de placeres humanos, sobre todo los jóvenes emiten una clara opinión sobre la postura, que ellos perciben de las instituciones religiosas, en contra de que el ser humano practique hábitos que generan placer y que ellos deberían de tener la libertad de practicar. Desde vestirse como quieran, escuchar la música que quieran, tener relaciones fuera del matrimonio, casarse y divorciarse, tener sexo entre personas del mismo género, tener hijos fuera del matrimonio, practicar el nudismo o practicar la masturbación. Los jóvenes expresan la naturalidad de estas prácticas y muestran sentimientos negativos ante la oposición de las instituciones religiosas a muchas de estas prácticas, motivo poderoso para que los jóvenes y algunos adultos no sientan y expresen gratitud hacia ellas. Instituciones poco actualizadas y modernas, el punto anterior nos llevan a un juicio que hace una parte de la población que es a las instituciones religiosas les urge modernizarse. Muchas personas perciben que se siguen manteniendo esquemas muy antiguos que no aplican en los tiempos que vivimos, sin embargo queda claro que es esto justo lo que otra parte importante de la población considera positivo de las instituciones religiosas. Me parece que esta división de opiniones es la que genera un proceso de evolución complejo en las instituciones religiosas. Lo cierto es que si continúa la tendencia a que siga aumentando el número de personas que piden una modernización, la urgencia será cada vez mayor. La moda de estar en contra de las instituciones religiosas, por curioso que parezca, existe una ligera moda entre adolescentes y jóvenes de estar en contra de todo lo que suene a religión. Así como hay modas para estar en contra de un estilo de ropa, de una música o de un partido político, así también existe en contra de la religión. El instinto de gregarismo o vivir en grupos y ser aceptados por estos motiva las opiniones en contra de las instituciones religiosas. Imagínate por un momento un joven a los 15 años diciéndoles a sus amigos que tiene que salirse temprano de la fiesta en la que están porque al día siguiente quiere levantarse temprano para ir a misa o cualquier otra forma de celebración religiosa, seguramente sus amigos lo criticarán y tal vez a mediano plazo lo aislarán del grupo. Por ende, el no sentimiento o la muestra de gratitud en un sector de la población pueden ser artificiales, más inconscientes que conscientes. Se pueden oponer a las instituciones religiosas no por motivos concretos de filosofía o dogma sino por moda. Sección B. La gratitud, herramienta de los ricos o herramienta para ser rico. Algo muy curioso que resultó es que las personas con mayor ingreso económico viven más gratitud en su vida según el estudio cuantitativo. Es importante mencionar que el estudio solo se llevó a cabo en regiones urbanas y desconocemos lo que suceda en regiones rurales, en donde por lo que he vivido y escuchado sé que se vive una dinámica muy distinta a la de las ciudades. Como en los descubrimientos anteriores quisimos profundizar y los resultados fueron sumamente interesantes, sobre todo la respuesta que nos atrevemos a dar al final de analizar cada uno de los puntos siguientes y que es la gran duda, ¿qué fue primero, la gratitud o la riqueza? Es decir, a partir de que una persona comenzó a ganar más dinero comenzó a vivir la gratitud. O bien gracias a que vivió con gratitud se le ofrecieron y abrieron más posibilidades para ganar más. Las personas con más ingresos reciben y otorgan más acciones generadoras de gratitud, según los participantes en el estudio cualitativo, las personas con más dinero tienen la posibilidad de vivir más experiencias, momentos o espacios en los cuales expresan y muestran gratitud, así como también podrían tener a su alrededor más personas a las que ellos les expresan gratitud tanto por las acciones que externan como por las que reciben.
Sin duda, habrá personas con mayores ingresos que serán muy ingratas o malagradecidas y no expresarán su gratitud. Asimismo habrá personas de alto ingresos que sentirán que los demás tienen la responsabilidad de hacer acciones por ellos por las que no tienen que ser agradecidas puesto que están siendo pagadas. Sin embargo, en el gran promedio resulta que la percepción de los participantes, los de ingresos mayores, tienen mayores posibilidades de vivir la gratitud. Esto podría parecer contradictorio con la caída en el índice de gratitud hacia y de los empresarios. Sin embargo, lo que encontramos fue que existe una especie de factor diamante en cuanto a la relación de gratitud y riqueza, en donde los más ricos de todos viven menos la gratitud que los simplemente ricos y después comienza a disminuir nuevamente. Multimillonarios / empresarios media alta moderada media baja. Esto nos hace preguntarnos si la verdadera riqueza puede vivirse y disfrutarse a plenitud sin vivir la gratitud. Mi percepción es que no. En lo personal creo que la fórmula perfecta es: verdadera riqueza económica, gratitud alta. Las personas con más ingresos han recibido más herramientas para llegar a donde están y por ende han agradecido y deben agradecer más. Nadie crece o progreso económicamente solo o aislado, sino que a lo largo del camino va recibiendo apoyos y va recibiendo herramientas que le permiten crecer económicamente al aplicarlas. Estas personas sin duda han recibido apoyos, consejos, información, conocimiento, tiempo, esfuerzo de otras personas por los que debieron de sentir y expresar gratitud en su momento. Muchos de ellos lo siguen haciendo aún después de mucho tiempo de haber recibido estos apoyos. Tal vez otros ya no y lo olvidan. En numerosas ocasiones escuchamos a personas reconociendo y agradeciendo a maestros, gurús, consejeros que tuvieron a lo largo de su vida y aceptan que a ellos deben en parte su crecimiento económico, así como el conjunto de valores que aplican en su vida personal y su trabajo. Incluso he escuchado a personas de clase media alta reconocer a maestros de la escuela, tíos, sus primeros empleadores, socios y hasta a sus parejas y padres, lo cual considero sumamente satisfactorio. Las personas con más ingreso tienen que vivir más ciertas reglas sociales y la gratitud es una regla social. Las personas con más ingresos normalmente tienen que cumplir con ciertas reglas y protocolos sociales para adecuarse al entorno que van viviendo tanto laboral, como profesional y social. Esto implica cierta forma de vestir, comportamiento, lenguaje y valores que le permitan conectarse con los demás. Sin duda habrá muchas personas que rompan con muchos esquemas y no sigan los protocolos. Sin embargo, en muchas ocasiones en estos círculos el expresar agradecimiento es una conducta social requerida. Aun cuando estas personas con mayores ingresos expresen agradecimiento, recordemos que no por ello lo están sintiendo y la gratitud no es tan sincera, aunque en ocasiones sí lo será. En lo personal considero que la gratitud no debería considerarse como una regla social sino más bien un sentimiento individual, que cualquier persona a cualquier nivel lo debería de vivir. Sin duda muchos valores personales comienzan viviéndose como una regla social y eventualmente se viven como valores individuales por hábito o repetición, pero también por hábito o repetición terminan volviéndose automáticos sin sentir el sentimiento profundamente. Las personas con más ingresos viven una actitud y una libertad que les permite apreciar las acciones, sentir y expresar mayor gratitud. Adicionalmente a estos puntos hagamos una relación con lo comentado en las secciones anteriores. Recordemos que en ellas dijimos que cuando estamos en un estado emocional positivo tenemos mayor capacidad de apreciar las acciones de los otros, sentir y expresar gratitud. También dijimos que cuando te sientes libre y sin controles de otras personas puedes vivir más la gratitud. Aquí hay una relación colateral entre las personas con mayores ingresos, ya que éstas, por su tranquilidad económica, podrían tener un estado de actitud más positivo y sentirse bajo menos controles de otros, lo que los llevaría a apreciar las acciones de otros, sentir y expresa mayor gratitud. ¿Qué es primero, la gratitud o los ingresos altos? Hace poco leía unos estudios científicos alrededor de los efectos del vino en la salud de las personas. Los científicos argumentaban que no había pruebas contundentes de que el vino fuera el causante de buena salud en aquellos que lo tomaban frecuentemente, pero que sí había pruebas de que quienes normalmente tomaban vino eran personas con una vida balanceada en cuanto a alimentación saludable, ejercicio y estado emocional, y que era esto lo que les ayudaba a gozar de buena salud y no el vino. Específicamente, con la gratitud es exactamente lo mismo. Las personas con ingresos mayores, excluyendo a los muy ricos, viven más gratitud,
pero pudiera ser que por haber experimentado en su vida la gratitud hoy ganen más dinero y no que por ganar más dinero experimenten más gratitud. Esta duda me llevó a explorar lo que sucede en un ambiente laboral cuando alguien expresa mucha gratitud y lo que encontré fue realmente alentador y confirmó mi hipótesis de que verdaderamente la gratitud es una gran herramienta de progreso social y económico cuando ésta es 100% sincera. De lo contrario, recordemos que habrá muchos, sobre todo las mujeres, que notarán la no sinceridad en las expresiones de gratitud y será contraproducente. Lo que encontramos fue que la gratitud ayuda a fortalecer vínculos laborales, permite integrarse fácilmente en equipos de trabajo, ser tomado en cuenta, ser invitado a reuniones importantes, permite reconocer en otros sus habilidades y querer aprender de ellos, por lo que potencializa el aprendizaje, ayuda a generar confianza en los demás y ser digno de confianza contagia el estado emocional positivo a los demás y los demás quieren estar cerca de ti, ayuda a generar buenos vínculos con los jefes, ya que al mostrarles gratitud aumenta el ego de los jefes y eventualmente ellos te necesitan. Por todo esto, podemos concluir que la gratitud sí es una herramienta poderosa para lograr mayores ingresos económicos y promociones laborales. Sección 7. Improntas sobre gratitud. Una impronta es un recuerdo muy poderoso que vive en nuestra mente inconsciente y ejerce influencia en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Todo ser humano utiliza unos lentes para percibir el mundo, estos le ayudan a interpretar los estímulos que recibe, estos lentes se han desarrollado a partir de improntas a lo largo de nuestra vida y no somos conscientes de la mayoría de ellas. En Past Redesign, www.pastredesign.com ayudamos a las personas a conocer estas improntas, sobre todo aquellas que generan dolor emocional en el presente. Una vez que las encontramos invertimos su sentido y comienzan a generar alegría emocional. Más de 1000 personas han llevado a cabo el proceso que desarrollé y ha sido fascinante. Pues bien, aplicamos la metodología de exploración de improntas alrededor de momentos muy emocionales de niños y adolescentes para extraer recuerdos poderosos vinculados a la gratitud. Hubo mucho llanto, tanto de alegría como dolor en estos ejercicios, pero encontramos los siguientes patrones en la población. Nos sentimos eternamente en gratitud por aquellos que en algún momento de nuestra vida nos ayudaron a encontrar una habilidad especial que se mantenía dormida. Fue curioso, no me acordaba de este momento de mi vida, pude ver claramente que yo estaba parado frente a los niños jugando, tenía mucho miedo de jugar con ellos y no saber jugar, dudaba de mis capacidades, pero mi tío habló conmigo y me dijo que igual que ellos yo tenía 2 piernas y que las mías eran más fuertes, me llevó a una portería solo, me dio una pelota y me pidió que la pateara 20 veces lo más fuerte que pudiera, hasta que me convencí que sí podía. Siempre estaré agradecido con mi tío, por eso nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Yo era muy niña, tenía mucho miedo por no hablar inglés, y así mis papás me metieron a la escuela, pero desde el primer día que estaba esperando el autobús escolar conocí a una vecina, ella me empezó a traducir todo, se sentaba a mi lado en el salón de clases, yo me sentía muy segura con ella al lado. Pronto me di cuenta que si era fácil aprender inglés, no sé qué habría hecho si no fuera por su ayuda. Como vemos, el ser humano siente y expresa una gran gratitud para aquellos que les ayudan a darse cuenta de las capacidades que tienen escondidas y a desarrollarlas. ¿Te gustaría que otros te agradecieran toda su vida? Ayúdalos a sacar algo poderoso de dentro de cada uno de ellos. Nos sentimos por siempre en gratitud con aquellos que nos salvan en un momento de vulnerabilidad o peligro. Lo recordé perfectamente, me estaba ahogando y mi hermano se lanzó al agua y me rescató, es algo que jamás podré olvidar, soy muy apegada a él desde entonces, yo creo. Yo era Boy Scout y nos fuimos de campamento, una noche quise ir al baño un poco más lejos de lo que se nos había indicado, me perdí, estaba todo oscuro y no alcanzaba a ver el campamento. Después de como 2 horas de estar perdido vi una linterna, no habían ido a buscarme específicamente, aún no sabían que estaba perdido, pero me encontraron. Nunca olvidaré a mi primo Roberto, le tengo mucho agradecimiento. El ser humano vive vulnerabilidades y peligros, no se puede planear estar en el momento adecuado para salvar a otros, pero sí podemos estar siempre preparados para ayudar a alguien si se nos presenta la oportunidad. Temas básicos de salud, auxilio en carreteras, tener un ahorradito, planear esquemas de ayuda en caso de emergencias en viajes, leer, mucho para saber.
Nos sentimos con profunda gratitud por aquellos que nos ayudaron a obtener algo que había generado en nosotros una gran expectativa. Cuántas cosas no hemos deseado por años, por décadas, cada día, cada semana que pasa la expectativa crece y el deseo aumenta y de repente, ¡pum!, alguien llega con el objeto tan deseado, el momento llega, la situación se da, el torrente de hormonas que recorren nuestro cuerpo es abrumador, son momentos que jamás se olvidan, las personas alrededor nunca se olvidan y sentimos y expresamos por siempre gratitud para ellos. Me vino a la mente el momento en que mi papá me compró boletos para ir a ver Disney on Ice. Desde que lo vi en la televisión cuando tenía como 4 años soñaba con ver a las princesas patinando, me metí a clases de patinaje por eso. Cuando tenía como 11 años mi papá me compró una princesa, yo le dije que ya no jugaba con princesas, me dijo que el regalo no era la princesa sino lo que estaba adentro de la caja. Cuando vi los boletos me quise desmayar, fue muy emocionante, sé que mi papá se esforzó muchísimo, éramos muy pobres, le agradezco en el alma a mi papá. Fue increíble, lo volví a vivir, soñaba con hablar con la niña que se sentaba hasta mero adelante del salón de clases, por 3 años no me atrevía a hablarle, me gustaba muchísimo, varias veces estuve a punto y no me atrevía. Un día un amigo me invitó a su casa, me dijo que esa niña estaría todo el día en su casa porque era amiga de su hermana, fue un sueño hecho realidad, yo tenía ya como 13 años, platiqué con ella toda la tarde y sí, estoy muy agradecido con mi amigo que me invitó a su casa, fue empático con lo que yo quería, me ayudó a cumplir mi sueño, no anduve con ella de novios, pero sí fuimos amigos. Nos sentimos profundamente agradecidos hacia aquellos que hacen un doble esfuerzo para ayudarnos o darnos algo, sin duda se agradece más cuando sabemos que la persona hizo un mayor esfuerzo para realizar una acción hacia nosotros. Si la acción es muy trivial, el agradecimiento no se siente o expresa tanto, pero el agradecimiento sí debería darse. ¿Quiénes somos nosotros para evaluar el esfuerzo de las personas? Yo iba a participar en una carrera de bicicletas, pero algo le pasó a la cadena de mi bicicleta que no funcionaba. Mi hermano decidió no participar en la carrera con tal de que yo no me quedara afuera. Fue lo máximo que pudo hacer por mí. Así era mi hermano. Un día que íbamos de vacaciones nos quedamos sin gasolina, íbamos mi mamá y las 3 hermanas, estábamos en medio de la nada, un señor pasó y se paró a ayudarnos, pero resulta que la gasolinera más cercana estaba hacia atrás como media hora, el señor decidió regresar y traernos gasolina, ya estaba oscureciendo, estaban aterradas las 4 ahí, pero el señor volvió como con 5 tanquecitos de gasolina, no nos cobró nada, la verdad eso es de agradecerse de por vida, quién sabe qué nos hubiera pasado ahí toda la noche. Sección 8. La escasez de la gratitud. Para terminar, me gustaría abordar un tema que surgió en el estudio cualitativo especialmente entre las mujeres y este se refiere a que las cosas que más se valoran son escasas, es decir, si todo mundo te agradece todo el tiempo existiría la posibilidad de que la gratitud fuera un bien abundante y no escaso, por ende no se valoraría tanto. Si este fuera el caso, tendría que existir una nueva forma de sentir y expresar la gratitud para resaltar lo extraordinario del sentimiento y expresión que en ocasiones quisiéramos destacar. Es decir, si sentir y decir gracias se volviera algo cotidiano y común entre todos y todo el tiempo, entonces eventualmente surgiría una nueva forma de agradecer para marcar la diferencia entre el agradecimiento cotidiano y el agradecimiento especial, tal vez abrazar fuerte por un minuto a las personas. Lo mismo podría suceder si abrazar a las personas se volviera común como símbolo de agradecimiento, algo se tendría que inventar adicional para nuevamente marcar la diferencia. Esto es interesante, ¿será que inconscientemente el ser humano ha hecho de la gratitud algo escaso para que cuando la sienta y la exprese realmente quede entendido el mensaje y no parezca cotidiana? ¿Será que hemos limitado la gratitud para hacerla valiosa? Gracias, 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 gracias. Mientras concluimos con este punto como sociedad, yo afirmo esto, me considero una persona que siente y expresa gratitud todo el tiempo.
Me gusta reconocer el valor único en cada persona y percibo la más mínima acción de los demás como si fuera una acción extraordinaria. Cada vez que vivo la gratitud me siento bien por dentro, un torrente de hormonas positivas circulan por mi cuerpo, una sonrisa surge en mi rostro y me siento feliz, sano y lleno de energía. No pienso limitarme esos momentos preciosos. La gratitud me agrega valor, me hace sentir bien y no pienso privarme de ese placer, no importa que la gratitud se vuelva abundante en mi vida, yo quiero que la felicidad sea abundante en mi vida. Gracias, gracias de todo corazón.